Hola, 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 hola a todos. Nada, hoy empezamos ya nuestro directo didáctico de esta semana, como todos los jueves. Y como ya sabéis, el directo didáctico de esta semana va sobre tips para prepararnos las entrevistas. Entonces, como siempre, tengo preparadas algunas diapositivas que vamos a empezar a pasar en cuanto más gente se vaya conectando. Y nada, espero que os guste. De todas formas, nosotros también en Topic Talk damos clases de preparación de entrevista. Esto es que con las personas que se cogen este tipo de paquetes de clases de inglés, pues lo que hacemos es preparar las preguntas normales que a lo mejor se hacen en las entrevistas genéricas. Luego también intentamos ver algunas preguntas que puedan ser específicas para cada trabajo y revisamos el currículum y revisamos las respuestas que tenéis preparadas. Entonces, bueno, si esto es algo que os puede interesar, pues meteros en topictalkingles.com y ahí podéis ver los paquetes que tenemos disponibles. Y bueno, ahora mismo yo creo que las entrevistas en inglés pues están más a la orden del día, ¿no? Porque la gente pues quiere también conocer el mundo, aunque sea un año o dos, ¿no? Salir a trabajar en el extranjero, puede ser en trabajo real o a lo mejor internships. Y también pues hay empresas que están basadas en España, pero que tienen clientes en el resto del mundo, empresas internacionales en las que necesitáis el inglés, ¿no? como vehículo para poder vender y para poder desenvolveros bien en vuestro trabajo, incluso promocionar. Entonces vamos a empezar con los primeros tips y yo voy a poner ya la primera diapositiva. Bueno, pues aquí tenemos nuestra primera diapositiva que dice we need to start with a good CV. With a good CV. ¿Por qué tenemos que empezar? Lo primero para prepararnos cualquier entrevista es pues empezar con un currículum que esté bien hecho, que esté actualizado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues actualizar toda nuestra información. Tanto si acabamos de salir de estudiar una carrera como si llevamos mucho tiempo trabajando en una empresa y ahora queremos cambiar, es importante pues que todo, las fechas, la experiencia, los estudios, si has hecho estudios adicionales que no aparecen en la versión del currículum que tienes, pues todo esto hay que actualizarlo, porque aunque penséis que no importa demasiado, pero sí, en verdad, sobre todo en las empresas internacionales se mira muchísimo. Dice ahí, el primer punto que he puesto es que hay que hacerlo atractivo. Vamos a empezar hablando de cómo poder hacer el currículum más atractivo. Yo creo que hay tendencias de vez en cuando a que los currículums tengan foto o que no tengan foto. Yo creo que independientemente de eso, que puede ser un gusto personal o no, puede ser algo que es un requerimiento porque para el tipo de trabajo se requiere y tal, pero yo creo que es importante que tengamos siempre en cuenta cuando nos vamos a preparar una entrevista y cuando vamos a escribir el currículum para conseguir esa entrevista, es saber cuánto de importante es para el trabajo al que estamos aplicando. Hay trabajos en el que el currículum realmente no es muy importante, es más importante pues la persona, que conozcas a alguien en la empresa, pues muy bien, pero cuando sí necesitas el currículum, por ejemplo no sé, en cualquier empresa internacional realmente vas a necesitar el currículum. El único sitio donde te contratan sin utilizar demasiado el currículum a veces, no todo el tiempo, es España. Pero con empresas internacionales no puedes ir así. Pero bueno, en definitiva, que lo importante es que si estás aplicando a un trabajo sobre diseño o alguna materia de estas artísticas y tal, pues lo importante es que sea pues que sea a lo mejor más vistoso. Y si es un trabajo pues yo qué sé, pues a lo mejor más serio,
no se ofenda a la gente, es más serio en el sentido de, pues a lo mejor un abogado o lo que sea que tiene que ejercer un poco la austeridad en lo que es el formato del currículum. Pues ambos currículums a lo mejor van a ser el de un diseñador gráfico y el de un abogado van a ser completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el del abogado se premia más lo que es la información, el contenido de ese currículum, y en el de un diseñador gráfico, pues a lo mejor sí que esperas, ¿no?, que tenga algo de pues de diseño en él, ¿no? Algo guay, porque eso también te da a ver pues la creatividad de esa persona. Entonces, bueno, sea para lo que sea el tipo de trabajo que estamos aplicando, hay una aplicación que a mí me gusta muchísimo personalmente, que yo la uso de hecho para hacer todos estos slides en Instagram, todos mis posts y también en las sesiones de Topic Talk, que se llama Canva. Canva, que lo tengo ahí entre paréntesis en el punto 1, Canva. Si os metéis en la web www.canva.com, ahí veréis que es un software que es una aplicación online totalmente gratuita, te registras y se abre una cuenta en tu nombre y ahí puedes hacer pues básicamente lo que quieras, ¿no? O sea, puedes hacer desde presentaciones, puedes hacer hasta vídeos, puedes hacer GIFs. Y es súper fácil de utilizar porque tú nada más que le das, bueno, tienen templates también, pero si tú quieres hacer el tuyo propio, pues a lo mejor si vamos a escribir un currículum le damos a formato DIN A4 y se abre la pantalla y ahí empezamos a meter pues el texto, que se pueden poner de muchísimas diferentes formas, que es absolutamente fenomenal. Tienes un montón de fuentes, se puede poner... O sea, se pueden poner cosas aquí, o sea, lo puedes ir moviendo tú con el ratón según donde veas que queda bien. Y no sé, es súper fácil de usar. Entonces, si queréis echarle un vistazo, www.canva.com, os aconsejo que lo hagáis porque ya os digo que es muy recomendable no solamente para hacer currículum, sino realmente para hacer cualquier cosa. A mí yo siempre lo he encontrado muy, muy útil y cuando estaba haciendo currículum siempre lo he hecho con Canva desde que lo descubrí. Dejé el Word y el Pages y vamos, o sea, ahora mismo no lo cambio por nada, es el salvador de mi vida y me encanta Canva. Luego, 2, we need to put the most relevant experience first. Tenemos que poner primero la experiencia más relevante a la posición a la que estamos aplicando, al puesto al que estamos aplicando. Por ejemplo, si estoy aplicando a un puesto de jurista, pues no voy a poner que mis estudios de bachillerato sea lo primero que la gente vea, ¿sabes? O sea, lo primero que tiene que aparecer después de el trabajo que quiero, por el que estoy aplicando, es mi experiencia, ¿no? Para que ellos vean, pues, cómo me ciño al puesto que ellos están ofreciendo. Porque alguien que está haciendo una entrevista, que está buscando a alguien para trabajar en su empresa, lo primero que quiere saber es ¿esta persona puede hacer el trabajo? Sí o no. ¿Tiene experiencia o lo voy a tener que enseñar? ¿Tiene estudios o voy a tener que enseñarle desde cero? Entonces, pues en ese orden vamos a ir poniendo primero la experiencia relevante, luego experiencia que a lo mejor no sea tan relevante, pero que se pueden encontrar cosas que puedan merge, que puedan estar cercanas, ¿no?, a lo que se pide el puesto, ¿no? A lo mejor tampoco cercanas, pero que es que no me sale la palabra en español ahora mismo, que se puedan ir... Bueno, sabéis, estas habilidades, ¿no?, que a lo mejor te sirve para una cosa, pero con un poquito de creatividad, pues haces que esto que has aprendido aquí lo apliques a esto otro. Y yo creo que eso es muy, muy importante, creo que es muy beneficioso, entonces lo pondríamos segundo. Y luego, al final, ya pondríamos pues la experiencia, que no tiene nada que ver, y los estudios al final. ¿Por qué los estudios lo ponemos
después de toda la experiencia, porque sinceramente sinceramente todo el mundo tiene un título de la universidad ahora mismo. Todo el mundo tiene un título, el que menos ha hecho una carrera, el que más tiene, además de la carrera, no sé cuántos cursos y no sé cuántos másters. Entonces, en cuestión de estudios, sobre todo cuando estamos aplicando a trabajos que son muy buenos, que pagan muy bien, pues las empresas tienen muchísimo donde elegir en temas de estudios. Entonces, lo que importa verdaderamente no es el papelito, el certificado que tú tengas, porque hay 1000 personas o más que tienen el mismo papel, sino la experiencia que tienes. Por eso es muy importante que si estás en la universidad ahora mismo o si estás haciendo algún curso de lo que sea, que no solamente estés estudiando, sino que estés intentando a la vez hacer prácticas en alguna empresa o hacer algún trabajillo ahí tal que aunque te paguen un poco, pero eso luego va todo en el currículum. Y eso es lo que miran las empresas, sobre todo internacionales, es experiencia, experiencia, experiencia. Porque tú puedes hacer 1000 carreras, pero donde realmente vas a aprender es in the field, es haciendo, ejecutando el trabajo, ir aplicando todos esos conocimientos que has estudiado durante la carrera. Entonces, bueno, por eso ponemos primero la experiencia más relevante de cualquier trabajo que hayáis tenido, pues la ponemos primero. Y luego, muy importante es, una vez ya lo tengamos pues todo hecho, primero tenemos el diseño que queremos, tenemos ya puesto toda la información, no en español, sino en inglés, porque si te van a hacer la entrevista en inglés, posiblemente quieran el currículum en inglés, si es una empresa internacional. Si es una empresa española, pues a lo mejor te vale el currículum en español. Pero de todas formas, yo creo que es importante que el currículum siempre te lo chequee alguien, que te lo mire alguien. Si es en español, siempre 4 ojos ven más que 2. Y si es en inglés, además de que 4 ojos ven más que 2, al no ser nativos, nosotros, pues siempre beneficia que alguien nativo o que alguien con mucha experiencia en este tipo de cosas, pues nos mire el currículum y nos diga si está bien, si está mal, qué cosas podemos mejorar y bueno, para que quede lo mejor posible. Así que esos son mis consejos para el currículum. Hola Emi, cariño, ¿qué tal? Vamos ahora con la siguiente diapositiva. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer cuando estamos buscando trabajo, pues obviamente una de las cosas que hay que hacer es saber más sobre la empresa a la que estamos solicitando trabajo. O sea, yo sé que muchas veces, a lo mejor un poco por desesperación, cuando vemos que no nos sale trabajo y tal, pues le echamos a tantas cosas que ya ni nos acordamos de dónde echamos el currículum, nos llaman. Yo me acuerdo cuando estaba echando para profesora de natación, cuando estaba en Inglaterra, y eché a tantos clubes de natación que es que ya ni me acordaba de a quién había echado. Me decían, te llamo de este club de natación, y yo decía, sí, no tenía ni idea de quién me estaba llamando porque había echado tantos que ya no me acordaba. Entonces yo creo que es importante siempre tratar estas cosas con un poquito más de cariño de lo que yo lo hice en su momento y conocer un poco la empresa en la que queremos trabajar, en la que realmente queremos trabajar, porque esto se va a notar. O sea, el entrevistador, en cuanto te llame por teléfono, si no sabes exactamente quiénes son, ellos lo van a saber enseguida. Y bueno, y ya si estás enfrente de ellos, ya apaga las luces y vámonos, porque entonces ya estás muerto. Siempre hay que saber un poco primero sobre el puesto por el que estás aplicando,
¿vale? ¿Cuáles son las responsabilidades? Qué es lo que piden, los requisitos, para ver si te ajustas a la posición, ¿vale? Y luego sobre la empresa, pues cuáles son sus valores, cuál es su ética, cuándo empezaron, pues todas las cosas que creas que pueden beneficiarte saber sobre la empresa, yo creo que es importante preparárselas. Y luego a raíz de esto, una vez ya sabemos pues qué es lo que estamos haciendo, con quién estamos hablando, qué es lo que necesitan, pues ahí ya vemos what English do they use, qué inglés necesitan. ¿Vale? Hay empresas en las que a lo mejor necesitan que el inglés sea más escrito porque vas a estar escribiendo emails y tienes que escribir con propiedad, pero hay puestos de trabajo en los que vas a tener que interactuar con gente y vas a tener que vender y vas a tener que estar cara al público en inglés, o a lo mejor no estás cara al público en inglés, pero estás en un equipo en el que todo el mundo habla inglés y tienes que poder desenvolverte y que la gente te entienda y saber pues llegar al punto de lo que quieres decir, básicamente manifestar tu competencia en ese trabajo. Entonces, para cuando ya sepamos el tipo de inglés que vamos a necesitar, pues entonces nos podemos preparar todo el jargon, lo que son los tecnicismos y el tipo de palabras que ellos utilizan. Porque, bueno, supongo que sabéis que cuando estás hablando con una persona no hay una forma mejor de empatizar que utilizar las palabras que ellos utilizan cotidianamente, ¿vale? Porque es como, eres parte de mi familia, o sea, eres genial. Entonces, muy importante saber qué tipo de inglés te piden y el tipo de inglés que ellos utilizan para poder empatizar durante la entrevista mientras hablas en inglés. Y luego hay que pensar si nuestro inglés, dependiendo del inglés que ellos usen, si es suficientemente bueno para ese puesto al que estamos aplicando. ¿Qué pasa si nuestro inglés no es suficientemente bueno? Pues que tú puedes echar el currículum y a lo mejor soltarle una pequeña trolilla y decir que bueno, que te desenvuelves bien y tal, que no vas mal, por si te llaman. Pero como te llamen, entonces ya has perdido todas las oportunidades si no eres capaz de hablar inglés. Entonces, mi recomendación es, si habéis aplicado por un puesto en inglés, tenéis que desenvolveros. Entonces, si tu inglés es muy bajo o un poco bajito, yo creo que desde el momento que aplicas tienes que empezar ya a practicar. Ver películas en inglés. Bueno, yo empezaría cambiándome los settings del teléfono, los pongo en inglés y ya ponerme todo en inglés, o sea, la televisión, ponerla en inglés y ni siquiera me la pondría con subtítulos, o sea, a sufrir. Hay que ponerse sin subtítulos porque, bueno, o sea, te los puedes poner a lo mejor un poquito al principio en español y tal, pero el caso es que si estás leyendo en español ya no te vas a enterar de lo que están diciendo en inglés. Si vas a estar leyendo no te vas a enterar de la película. Entonces lo que recomiendo es no te pongas subtítulos, pero ve pelis que ya te conozcas. Cuando veas la tele, no te pongas los informativos de Telecinco en inglés, lo que tienes que hacer es ponerte películas en inglés que ya hayas visto, que sepas exactamente los diálogos y tal, porque entonces es cuando relacionas, tú sabes ya lo que están diciendo y entonces lo escuchas en inglés y entonces ya conectas inmediatamente. Entonces esa es mi recomendación. Si vais con un nivel bajito, empezar a hacer todo lo que podáis en inglés y por supuesto si tenéis que ir a clases para mejorar vuestro inglés y tal, dar algunas clasecillas con profesor particular, pues también os animo a hacerlo, porque aunque os cueste 30 pavos de yo qué sé, de 3 clases o 2 clases, pues creo que es muy importante, ¿no? Si haces esta inversión y consigues el trabajo, o sea, ya lo tienes todo ganado. Entonces, pensar en esas cosillas. Y luego, también sabiendo qué es lo que piden, los requisitos que piden para este puesto y sabiendo un poquito cómo es la empresa, pues entonces ya podemos ir viendo y preparando todas las preguntas que pensemos que pueden ir
dirigidas a saber cuáles son nuestras fortalezas y qué podemos traer nosotros a la empresa que ellos no tengan. O sea, la típica pregunta de ¿por qué crees que deberíamos contratarte a ti? Pues muy sencillo, porque hago esto, que eres una persona que haga esto, y esto es lo que yo hago, lo hago fenomenal. Y si no lo haces, pues a lo mejor lo que quieres destacar es que eres una persona súper proactiva, que te encanta la empresa, sabes un montón acerca de ellos, has hecho cosas similares, aprendes muy rápido y puede ser un muy buen fit de donde tú vienes a lo que necesitan ellos, porque además no solamente no llevas haciendo esto toda tu vida, sino que traes ideas frescas de otra cosa, ¿vale? Yo creo que todo es un poco la forma en la que enfoquemos las respuestas, pero todas estas cosas hay que pensarlas en español y luego traducirlas al inglés. Entonces siempre viene bien pensar en todo esto, coger un cuadernito y ir apuntando cositas, ¿no? Pues para luego no quedarnos en blanco cuando nos están haciendo las preguntas en la entrevista oficial. Vale, y hasta aquí la parte de la empresa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Pues entonces continuamos. Ok, y aquí tenemos Practice Your English, y esto ya sería la parte final de nuestra sesión didáctica de hoy. Practice Your English, por supuesto, si sabemos que tenemos entrevistas en inglés porque hemos echado el currículum en empresas que posiblemente nos llamen, pues hay que empezar a prepararse la entrevista. ¿Y cómo nos preparamos la entrevista en inglés? Pues bueno, tenéis varias formas, podéis hacerlo por vuestra cuenta, es totalmente gratuito, en internet hay una cantidad inmensa de preguntas potenciales que te pueden hacer en entrevistas, aunque luego ya sabéis que hay algunas que son específicas del puesto al que estáis aplicando, pero las genéricas ya las podéis encontrar en internet. Y una vez tienes esas preguntas, pues practica las respuestas, porque a lo mejor si hay 10 preguntas genéricas, por lo menos 5 de esas que has encontrado en internet te van a salir, te van a preguntar, porque una entrevista al fin y al cabo, o sea, lo que quieren saber de ti es lo mismo siempre. ¿Qué es lo que les puedes ofrecer? ¿Cuánto tienen que pagarte? Y si realmente puedes hacer el trabajo que ellos están ofreciendo, ¿no? Porque quieren al mejor candidato. Entonces, pues al final, yo creo que hay que practicar estas preguntas sí o sí, y lo podéis hacer o bien por vuestra cuenta o podéis contratar un profesor particular que os guíe y con el que practiquéis también one-on-one la conversación y el decir estas preguntas. El responder a estas preguntas, que la verdad a mí me parece muy útil, porque esta persona también te corregirá y te dirá formas mejores de aproximarte a esa respuesta, ¿vale? Para que sea para que llegue el mensaje de la mejor manera y sobre todo cuando una persona que no es española te está haciendo la entrevista, pues estas cosas importan. Luego, el punto 2 dice write notes and possible answers. Pues obviamente si estamos ya practicando con nuestro cuadernito que tenemos las preguntas, pues a lo mejor lo que queremos hacer antes es escribir las respuestas. Escribir las respuestas, ¿a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a hacer un mapa mental de lo que queremos decir. Porque hablar en inglés o hablar en cualquier idioma requiere una habilidad muy rápida. Y cuando no estamos acostumbrados a hablar en inglés, pues decimos mucho, nos cortamos. Y muchas veces estamos tan enfocados en decir lo que queremos decir bien, que al final se nos olvida que es la historia que estábamos contando. Entonces, siempre viene bien
ya que sabemos que tenemos una entrevista en inglés, pues preparar todas estas respuestas en escrito, porque todo lo que escribes al final se recuerda muchísimo mejor. Y luego yo os aconsejaría incluso, si queréis llevaros estas notas a vuestra entrevista, llevároslas. Porque la persona que os está haciendo la entrevista sabe que el inglés no es vuestro primer idioma. Y al ver que habéis llevado vuestras notas y que lleváis todo bien organizado, van a entender que realmente habéis puesto esfuerzo en esa entrevista. Y no hay nada que halague más a alguien que está haciendo una entrevista que saber que la otra persona se ha preparado con cariño y con esmero, ¿no? Y que valora tu tiempo y que realmente quiere trabajar para esa empresa. O sea, eso es un gesto como muy claro de que sois un candidato, por lo menos, a tener en cuenta. Entonces, ya os digo, si no solamente os va a ayudar a estudiar, pero que además, si os la queréis llevar a la entrevista, yo la llevaría personalmente. Incluso a lo mejor, si sé que mi nivel no es fenomenal en el inglés, a lo mejor empezaría la entrevista diciendo, mirad, mi inglés es la segunda lengua, llevo mucho sin practicarlo, pero he estado preparándome esta entrevista, me he apuntado a clases de inglés para mejorarlo, tanto sabéis si lo habéis hecho como si no lo habéis hecho, pero vais a dar a entender que habéis puesto esfuerzo en esa entrevista y va a mandar un mensaje muy positivo instantáneamente, aparte de que ya va a condicionarles para que no os juzguen si cometéis algún error o si vuestro inglés no es 100% correcto, ¿vale? Porque al final la intención es lo que cuenta, no va a ser el requerimiento la intención no va a ser el requerimiento para que os contraten, pero sí va a hacer que ellos os vean con mejores ojos, ¿vale? Y entonces, pues más vale caer en gracia, ¿no? Como decía el dicho, más vale caer en gracia que ser gracioso, ¿vale? Y lo último que tenemos que hacer es hacer un warm-up, calentar los músculos antes de la entrevista. Esto yo personalmente os aconsejo que lo hagáis desde el primer día que sabéis que vais a tener una entrevista. Yo tengo un vídeo muy bueno en el que doy ejercicios para calentar los músculos de la cara, que a mí me vino fenomenal cuando yo empecé realmente a ser fluida en inglés. Sabéis que yo cuando estuve en Inglaterra aprendí inglés, no os voy a decir que en la calle, pero trabajando y mezclándome con ingleses, porque yo tenía el inglés del cole, que básicamente era inútil totalmente porque nunca había escuchado un inglés de verdad y nunca había hablado en inglés con nadie. Entonces, cuando yo estuve allí los primeros años, el oído se me hizo al sitio donde estaba. Entonces tenía un acento chunguísimo, mezcla de español y el inglés de Liverpool, que no sé si os acordáis de Operación Triunfo y Rosa de España, el acento que tenía, que le tenían que poner un lapicero para poder pronunciar bien porque no se entendía nada. Pues a mí me pasaba prácticamente lo mismo. Entonces, cuando yo busqué trabajo para dar clases de natación y me ponían con niños, los adultos más o menos me podían entender porque hacían el esfuerzo, pero los niños se ponían a llorar directamente. Entonces, la persona que me contrató, con toda la bondad de su corazón, me pagó varias clases de pronunciación en inglés, y así fue como me quité el acento chungo y entonces empecé a hablar ya con más claridad. Entonces yo os digo, desde mi experiencia, importa, sí, importa, sobre todo el calentamiento. Os va a hacer que si lo hacéis desde que sabéis que tenéis la entrevista, va a fortalecer los músculos de vuestra cara, pero además al estar la musculatura ya moviéndose de esa forma y estar más fuerte si lo habéis estado haciendo, y estar caliente, va a hacer que se os entienda muchísimo mejor y que no sea tan difícil para vosotros comunicaros, porque sabéis que muchas veces cuando terminamos una entrevista en inglés parece que hemos ido al gimnasio y hemos estado haciendo pesas con la lengua. O sea, duele un montón, de verdad. Entonces,
creo que hay un vídeo en IGTV que se llama Calentamiento para hablar inglés o algo así, calentamiento. También tengo algunos vídeos que he hecho de las cosas que a mí me facilitaron la pronunciación de las consonantes que afectan la claridad. De hecho, este sábado voy a subir uno nuevo. Echarle un vistazo, son de unos 15 minutos más o menos, pero os doy ejercicios para que aumentéis la claridad al hablar, que os va a venir muy bien en las entrevistas. Pero sobre todo el calentamiento es algo que yo haría desde ya, sí o sí, porque es súper importante, va a aumentar vuestra confianza al hablar en inglés y va a hacer que no os trabéis. Entonces, echarle un vistazo. Y luego tenemos aquí ahí está, que se veía un poco borroso. El método STAR, que cuando toméis notas, cuando ya veáis las preguntas genéricas que podéis descargaros de internet, que hay miles gratuitas, o sea, las preguntas de una entrevista, hay una o dos que son específicas del puesto al que estás aplicando, pero el resto son bastante genéricas. Y para esas preguntas genéricas que puedes encontrar en internet y te las puedes preparar por tu cuenta, siempre viene bien coger un cuadernito y organizar las ideas, como decía antes, y las siglas de STAR pues son situación, la S de situación, la T de trabajo, la A de acción y la R de resultado. ¿Qué significa eso? Pues que cuando estamos describiendo o contestando a una pregunta en la que tengamos que describir una situación que nos ha pasado hace tiempo con algún trabajo que hemos tenido o lo que sea, cualquier historia que quieras contar en tu entrevista, si lo hacemos siguiendo estas siglas, al final vamos a tener el mapa mental ya hecho y va a ser muchísimo más fácil contestarlas sin que se nos vaya el santo al cielo. Entonces, ¿qué es lo que empezaríamos diciendo? Pues empezaríamos contando la situación, ¿no? Pues a lo mejor esto ocurrió entre el año tal y tal, que yo estaba trabajando en este sitio, pues ya ahí cuentas la situación. Lo siguiente que vas a hacer es definir cuál era tu labor, cuál era tu trabajo. Yo estaba trabajando como esto, esta era mi responsabilidad y tal, y entonces pasó esto. Número 3. Pasó algo y entonces tú, con tu responsabilidad, realizaste una acción para responder a eso que había pasado, a esa situación que había pasado. Y luego tienes que contar el resultado, a qué punto llegamos, ¿vale? Si respondemos a estas preguntas en ese orden, pues va a ser muchísimo más fácil para nosotros acordarnos. Y si ya practicamos todo este tipo de preguntas, anotando en un cuadernito todas las respuestas, todas las historietas que queremos contar y tal, y practicamos en inglés siempre, que ya sé que en español esto nos sale solo, ¿vale? Pero si hay que practicar en inglés, pues nos va a salir muchísimo mejor. Así que bueno, hasta ahí la sesión de preparación de entrevistas. Espero que os haya servido esta información. Si queréis dejarme algún comentario, podéis hacerlo ahora. Si no, luego me podéis escribir también personalmente por privado y os contestaré en cuanto lo vea. Y nada, poco más, que ánimo con vuestra preparación de entrevistas, que seguro que os va a salir fenomenal y que cualquier empresa tendría que estar más que orgullosa de teneros porque valéis un montón. Y no os descorazonéis si no os cogen, porque al final... y además esto es algo que me dijo una chica en Inglaterra cuando yo estaba trabajando en el bar y estaba como loca buscando trabajo de lo mío. Fui pues un poco triste un día al trabajo porque había tenido una entrevista y yo creía que lo había hecho bien, pero al final no me habían cogido y me cogió así el brazo y me dijo, mira, si no te han cogido, si ellos no te quieren, tú tampoco les quieres a ellos. ¿Para qué quieres estar en una empresa que no te quiere? O
O sea, al final te están haciendo un favor y no hay cosa más verdad. Cada vez que lo pienso... Me dio muchísima alegría que me dijera eso, porque era verdad, era en plan, sí, o sea, le he puesto un montón, le he dedicado un montón de tiempo a este trabajo y tal, pero al final, si no ha salido es porque hay otra cosa muchísimo mejor que viene a la vuelta de la esquina. Así que muchísimo ánimo con vuestras entrevistas. Si no os sale, recordad que algo mejor viene a la vuelta de la esquina, que valéis mucho y que cualquier cosita que necesitéis, aquí estoy. Muchos besitos y chao, chao.